La vida de Natalia Gutiérrez era una batalla diaria, una lucha silenciosa entre el deber y la esperanza. Desde que su madre falleció, ella había asumido la responsabilidad de criar a su hermano menor, Carlos, enfrentando la pobreza con dignidad y valentía. Cada amanecer traía consigo nuevos desafíos, un empleo inestable, estudios universitarios exigentes y la constante preocupación de llegar a fin de mes. Pero a pesar de todo, su corazón se negaba a rendirse. Era una joven común en una ciudad indiferente, donde las necesidades de los más débiles parecían perderse entre el ruido del día a día. Sin embargo, Natalia llevaba algo especial en su interior, una bondad profunda, inquebrantable, que ni la adversidad había logrado destruir. Cada gesto pequeño, cada decisión altruista, era una chispa de luz en medio de tanta oscuridad. Aunque el mundo la ignorara, ella elegía actuar movida por el amor. Una mañana cualquiera, en el vagón de un tren lleno de prisas y rostros cansados, Natalia tomaría una decisión que cambiaría su destino para siempre. Un simple acto de compasión, un instante de humanidad en medio de la indiferencia, pondría en marcha una cadena de acontecimientos que ella jamás habría imaginado. Lo que parecía un día común se transformaría en el punto de partida hacia una vida nueva, llena de sorpresas y milagros inesperados. Esta es la historia de cómo un corazón humilde, guiado únicamente por la bondad, puede romper las barreras de la desesperanza y abrir puertas donde antes solo había muros. Es la historia de Natalia Gutiérrez, de su lucha silenciosa, de sus lágrimas escondidas y de la recompensa que solo reciben quienes no se cansan de creer en el bien. Un relato que nos recuerda que, a veces, basta un solo gesto para cambiarlo todo. El sol apenas asomaba en el horizonte cuando Natalia Gutiérrez abrió los ojos, aún pesados de cansancio. Se levantó con cuidado, procurando no despertar a su hermano Carlos, que dormía profundamente en el colchón junto a la ventana. En la pequeña cocina, el reloj marcaba las 5:15 alto. Recordándole la dura rutina que la esperaba, preparó un café aguado, lo único que podían permitirse esa semana. Pensaba en el trabajo en el supermercado que sostenía sus estudios y el hogar. Cada día era una lucha silenciosa contra la adversidad. Caminando por calles todavía adormecidas, Natalia sentía el frío atravesar su abrigo gastado. Las cuentas impagas y las necesidades acumuladas pesaban sobre sus hombros juveniles. Anhelaba terminar la universidad y convertirse en asistente social, pero el sueño parecía cada vez más lejano. Al pasar frente a vitrinas iluminadas, suspiraba ante cosas que no podía comprar. No obstante, la esperanza, terca y luminosa, persistía en su corazón. Su motor era el amor incondicional por su hermano menor. La estación de tren bullía de rostros anónimos cuando Natalia llegó. Apretaba en su mano el boleto de transporte, consciente de que era el último hasta recibir su próximo salario. A su alrededor, miradas cansadas se cruzaban sin detenerse. No podía perder ni un minuto si quería llegar puntual a su turno. Cada paso que daba era una declaración silenciosa de resistencia. Tenía claro que no había margen para errores. En su mundo, el tren llegó rechinando sobre las vías y abrió sus puertas de par en par. Natalia subió, buscando un espacio entre la multitud. Se aferró a la barra metálica mientras los vaivenes del vagón la mecían. Observaba a su alrededor en silencio, leyendo en los rostros ajenos historias no contadas. La ciudad, gris y veloz, desfilaba tras las ventanas empañadas. En ese ambiente áspero, Natalia encontraba fuerza en su pequeño gran propósito. Mentalmente, repasaba su jornada, reponer estantes, atender clientes, soportar el cansancio. Cada tarea era una pieza más en el rompecabezas de su vida precaria. Miraba por la ventana, distraída, tratando de encontrar algo de belleza entre tanto gris. A veces dudaba si todo su esfuerzo tendría sentido algún día, pero entonces pensaba en Carlos, en su sonrisa llena de orgullo al traer buenas notas, y ese recuerdo bastaba para avivar su espíritu. Con cada estación, el vagón se llenaba más. Natalia luchaba por mantenerse en pie entre los empujones y sacudidas. En medio del caos, sus ojos captaron una escena distinta.
Una pareja de ancianos subía al tren, visiblemente desorientados. Sus manos temblaban al aferrarse a los pasamanos, buscando un lugar donde sentarse. La mayoría de los pasajeros desvió la mirada, pero Natalia sintió un nudo en el estómago, un impulso que no podía ignorar. Determinada, buscó un asiento vacío donde pudieran acomodarse. Al divisarlo, cruzó rápidamente entre la multitud para llegar hasta ellos. ¿Necesitan ayuda?, preguntó con una sonrisa cálida, desentonando con la frialdad general. Los ancianos, aliviados, asintieron con timidez. Natalia ofreció su brazo para guiarlos, con paciencia y respeto. Cada pequeño gesto contaba para devolverles algo de dignidad. El trayecto hasta el asiento fue lento, pero Natalia no apresuró sus pasos. Sabía que cada segundo de su tiempo valía, pero no más que el bienestar de esas almas vulnerables. Ayudó a la mujer a acomodarse y luego al hombre, que murmuró un agradecimiento quebrado por la emoción. Natalia sonrió, respondiendo con una ternura que pocas veces podía permitirse. Ese instante de humanidad valía más que cualquier otra urgencia. Cuando regresó a su lugar, Natalia percibió miradas indiferentes, incluso desaprobatorias, pero no importaba. Dentro de sí, sentía la satisfacción de haber hecho lo correcto. A veces, los actos más simples dejaban las huellas más profundas. Sin saberlo, había sembrado algo que el destino pronto haría florecer. La vida tiene maneras misteriosas de recompensar a quienes siembran bondad. El tren siguió avanzando, sacudiendo suavemente los pensamientos de Natalia. En su mente, repasaba el reloj, su turno en el trabajo, el dinero que apenas alcanzaba. No imaginaba que aquel gesto inocente sería el primer paso hacia un cambio radical. A veces, los días que parecen más comunes esconden los momentos que transforman nuestra existencia para siempre. Cuando bajó en su estación, Natalia respiró hondo, preparando su espíritu para otra jornada difícil. Ajustó su mochila, apretó los labios en una línea determinada y caminó hacia el supermercado. Creía que sería un día igual a cualquier otro. No sabía que, entre esas horas grises, la vida tenía preparado un giro que jamás olvidaría. El universo ya había comenzado a conspirar a su favor. Natalia ingresó al supermercado justo a tiempo, con el corazón aún acelerado. Saludó a sus compañeros con una sonrisa cansada, ocultando la preocupación que llevaba por dentro. Se colocó el delantal del uniforme y tomó su lugar en la sección de cajas. Mientras pasaba productos y sonreía a los clientes, no podía evitar pensar en los ancianos. Algo en sus rostros la había conmovido profundamente, más allá de una simple escena de compasión. Las horas avanzaban pesadas. Como el plomo, Natalia hacía su mejor esfuerzo por concentrarse en su trabajo, aunque su mente vagaba constantemente. Cada tanto, miraba el reloj colgado en la pared, contando los minutos que la separaban del final de su turno. Pensaba en Carlos, en las cuentas pendientes, en lo frágil que era la estabilidad que tanto se esforzaba en mantener. Un simple error, una simple demora, podría poner todo en riesgo. Casi al final de su jornada, mientras embolsaba las compras de una clienta, sintió un sobresalto en el pecho. De pronto, vio a los mismos ancianos entrar en el supermercado, desorientados y visiblemente nerviosos. Sus corazones débiles no parecían soportar bien el ajetreo del lugar. Natalia, olvidándose de todo, salió de su puesto sin pensarlo dos veces, corrió hacia ellos, consciente de que estaba rompiendo las normas de su trabajo. Se acercó con rapidez, preguntándoles qué había sucedido. Entre susurros y miradas desconcertadas, los ancianos explicaron que habían sido robados en el tren. Les habían quitado sus billeteras, documentos y teléfonos. Estaban completamente perdidos y no sabían a quién acudir. Natalia sintió una punzada profunda de indignación y ternura. No podía dejarlos solos, no mientras aún tuviera fuerzas para ayudarlos. Miró hacia el encargado del supermercado, quien la observaba con desaprobación creciente. Sabía que sería llamada la atención, o algo peor, pero en su corazón, la elección era clara. Volvió su atención a los ancianos y les ofreció ayuda con firmeza. No se preocupen, vamos a encontrar a su familia, les aseguró, mientras
Tomaba suavemente la mano temblorosa de la señora. En ese instante, decidió que el bienestar de ellos estaba por encima de cualquier consecuencia personal. Natalia los condujo hacia un rincón más tranquilo del supermercado, lejos del bullicio. Allí, los sentó en una banca y trató de tranquilizarlos. Buscó en su mochila su viejo celular, esperando tener algo de saldo para hacer llamadas. Cada segundo que pasaba, sentía que el mundo alrededor se desvanecía. Ya no existían reglas, jefes ni turnos, solo existía esa misión de no dejarlos desamparados. El deber humano se imponía a cualquier otra obligación. Con manos temblorosas, la anciana le entregó un papel arrugado con un número de teléfono. Era el contacto de su hijo, Mauricio Palacios. Natalia respiró hondo, sabiendo que si no lograba comunicar la situación, todo se complicaría aún más. Intentó marcar varias veces, pero la línea no conectaba. El celular daba señales de estar al borde de quedarse sin batería. La desesperación empezaba a filtrarse en sus venas como un veneno frío. Miró nuevamente a su alrededor. El gerente la llamaba desde lejos, gesticulando con impaciencia. Natalia sabía que se estaba metiendo en problemas serios, pero ya había tomado su decisión. Apretó los labios con determinación y volvió a intentar comunicarse. Cuando el teléfono finalmente se apagó, sintió una mezcla de frustración y tristeza. Solo le quedaba una alternativa: llevar a los ancianos personalmente hasta el lugar donde trabajaba su hijo. Tomó su última decisión del día: gastaría su último dinero en un taxi. Ayudó a los ancianos a levantarse y, entre miradas reprobatorias y cuchicheos, los acompañó hasta la salida del supermercado. El aire fresco de la calle golpeó su rostro como una bofetada. La ciudad seguía su ritmo indiferente, ajena al pequeño drama que se desarrollaba en sus entrañas. Natalia levantó la mano y detuvo un taxi como si invocara un acto de fe. Ayudó a los ancianos a subir, asegurándose de que estuvieran cómodos. Le indicó al taxista la dirección de la empresa donde trabajaba Mauricio, aunque apenas recordaba el nombre completo. Mientras el vehículo avanzaba, Natalia miraba por la ventana, sintiendo una punzada de miedo. Estaba desempleada, sin dinero, sin respuestas claras, pero también sentía algo más poderoso: la certeza de haber elegido la compasión sobre el miedo. El taxi serpenteaba entre calles desconocidas, y Natalia abrazaba la esperanza de que, al final de ese trayecto, todo tendría sentido. Sabía que probablemente nadie reconocería su sacrificio, que las consecuencias serían duras, pero su conciencia estaba limpia, su corazón sereno. En medio de un mundo que tantas veces la había ignorado, ella había decidido no ignorar a otros, y aunque aún no lo sabía, ese acto cambiaría su destino de una forma que jamás podría haber imaginado. El taxi avanzaba por calles cada vez más lejanas del centro, mientras Natalia miraba preocupada el contador de tarifas. Cada peso que marcaba era una herida en su ya maltrecha economía. Los ancianos, sentados a su lado, parecían cada vez más tranquilos, confiando plenamente en ella. Natalia sonrió con ternura, tratando de ocultar su angustia interna. Sabía que ese viaje consumía los últimos billetes que tenía guardados para comida, pero en su corazón no había lugar para la duda. Cuando llegaron a la empresa que figuraba en el papel, Natalia ayudó a los ancianos a bajar cuidadosamente del taxi. Pagó al conductor con su último billete arrugado, sintiendo un nudo en la garganta. Observó el edificio moderno, intimidante, que contrastaba brutalmente con su propia realidad humilde. Tomó la mano de la señora y, con paso decidido, los acompañó hasta la entrada principal. Una recepcionista elegante los miró con sorpresa al ver el estado de los visitantes. Con voz temblorosa pero firme, Natalia explicó la situación a la recepcionista. Describió el robo, el extravío, la desesperación que habían vivido. Por un instante, temió ser rechazada o ignorada, pero algo en su mirada sincera hizo que la joven tras el mostrador reaccionara con comprensión. Llamaron a Mauricio Palacios, quien, según dijeron, estaba ocupado en una importante reunión. Natalia insistió en que era urgente. No podía permitir que los ancianos esperaran un segundo más. Mientras aguardaban en el lobby, Natalia sintió el peso del cansancio caer sobre sus hombros. Miró sus zapatos gastados,
su ropa sencilla, y se sintió diminuta en aquel entorno. Brillante, recordó las advertencias de su supervisor en el supermercado: no te distraigas, tu tiempo es dinero, y sin embargo, ahí estaba, perdida en otro mundo, pagando el precio de su humanidad. Respiró hondo, aferrándose a la esperanza de que todo aquello no fuera en vano. Pasaron los minutos, pasaron las horas, y Mauricio no aparecía. Los ancianos se agitaban nerviosos en sus asientos, preguntando si realmente los habían llamado. Natalia trataba de calmarlos, aunque ella misma sentía que su mundo se desmoronaba. Pensó en Carlos, en cómo explicarle que no había dinero para el almuerzo, en cómo conseguiría otro empleo en tiempos tan duros, pero no se permitió llorar, al menos no allí, no frente a ellos. Finalmente, un empleado les informó que Mauricio había salido por otra puerta y que era imposible localizarlo en ese momento. Natalia sintió que las fuerzas la abandonaban. Se disculpó con los ancianos, una y otra vez, aunque sabía que no era su culpa. Ellos, lejos de reprocharle, la abrazaron con ternura, agradeciéndole su ayuda con lágrimas en los ojos. En ese abrazo sencillo, Natalia encontró un pequeño refugio contra la tristeza. Decidió no insistir más. Con palabras suaves, convenció a los ancianos de regresar a su casa, prometiéndoles buscar ayuda de otra forma. Caminó junto a ellos hasta la calle, sin dinero para un nuevo taxi. Buscarían un autobús, aunque el trayecto fuera largo y difícil. La ciudad, indiferente, seguía su ritmo frenético a su alrededor. Pero en ese pequeño grupo, la humanidad resistía, latiendo fuerte a pesar del abandono. En el viaje de regreso, Natalia cargaba el peso de la responsabilidad y el fracaso. Cada parada del autobús era un recordatorio cruel de su vulnerabilidad. El viento frío se colaba por las ventanas rotas, y los rostros cansados de los pasajeros reflejaban la misma lucha diaria que ella conocía tan bien. Sostenía con fuerza la mano de la anciana, como si de alguna manera pudiera protegerlos de un mundo que parecía siempre dispuesto a olvidarlos. Cuando finalmente dejaron a los ancianos en su modesta casa, Natalia sintió una mezcla de alivio y tristeza. Ellos insistieron en ofrecerle un poco de dinero como agradecimiento, pero ella se negó con una sonrisa. No había hecho todo eso esperando una recompensa material, solo quería asegurarse de que estuvieran a salvo, y aunque su bolsillo estaba vacío, su corazón se sentía más lleno que nunca. Regresó caminando a su hogar, sin fuerzas, sin rumbo claro. La tarde se teñía de naranja y morado, y cada paso era una batalla contra el cansancio. No tenía respuestas, ni promesas de que las cosas mejorarían, pero sabía que había hecho lo correcto. Y a veces, aunque parezca que el mundo castiga a quienes ayudan, la vida guarda sus mejores recompensas para quienes actúan desde el corazón. Al llegar a su barrio, las luces parpadeaban en las casas humildes. Natalia apretó los puños en los bolsillos vacíos y levantó la mirada hacia el cielo. Una estrella solitaria brillaba entre las nubes, y en su interior, una pequeña voz, suave pero persistente, le susurró que aún no todo estaba perdido, que tal vez, justo cuando menos lo esperara, la vida le devolvería el favor de una forma maravillosa. Cuando Natalia abrió la puerta de su casa, fue recibida por el rostro sonriente de su hermano Carlos. El pequeño sostenía una hoja de papel arrugada, emocionado, mientras corría hacia ella. «Entré en la escuela que querías», gritó con alegría. Natalia lo abrazó con fuerza, ocultando las lágrimas que brotaban sin permiso. Era una buena noticia en medio del caos, un rayo de esperanza que iluminaba su mundo en ruinas, pero en su interior, la preocupación crecía como una sombra inevitable. Carlos hablaba emocionado sobre su futuro, sobre los nuevos amigos que haría y las cosas que aprendería. Natalia sonreía y asentía, tratando de compartir su entusiasmo, pero la realidad golpeaba duro en su mente. No tenía trabajo, ni dinero para las cuotas escolares, ni siquiera para llenar el refrigerador. Cada palabra de su hermano era como una caricia dulce y, al mismo tiempo, una punzada dolorosa. ¿Cómo sostener sus sueños si apenas podía sostener los propios? Se sentaron en la diminuta cocina, compartiendo una cena improvisada de pan duro y agua. Carlos, ajeno al sacrificio de su hermana,
comía feliz, contando historias imaginarias sobre su primer día de clases. Natalia lo escuchaba con atención, dejando que su risa la envolviera por unos instantes. Era en esos pequeños momentos donde encontraba fuerzas para seguir luchando, pero una parte de ella sentía que se acercaba a un límite, un borde peligroso del cual no sabía si podría regresar. Cuando Carlos se durmió, Natalia permaneció sentada en la oscuridad, abrazando sus rodillas. Las facturas apiladas sobre la mesa parecían observarla con ojos de juicio. Mañana tendría que buscar un nuevo empleo, de alguna forma, en algún lugar. Sus opciones eran pocas, su experiencia limitada, pero rendirse no era una posibilidad. La vida le había enseñado a resistir, aunque el mundo pareciera siempre querer derribarla. Esa noche, antes de dormir, Natalia se permitió llorar en silencio. Lágrimas contenidas durante todo el día fluyeron libremente, aliviando parte del peso que cargaba. Lloró por la injusticia, por el cansancio, por el miedo, pero también lloró de gratitud, por tener a Carlos, por su salud, por el hecho de que, a pesar de todo, todavía tenía un hogar. En medio de su dolor, sabía que había personas que sufrían mucho más. Al día siguiente, Natalia despertó temprano, con los ojos hinchados pero con una determinación renovada. Preparó a Carlos para la escuela con la poca comida que quedaba en casa. Al despedirse de él en la puerta, le sonrió con todo el amor que podía expresar. Hoy será un gran día, le prometió, aunque por dentro no sabía cómo cumpliría esas palabras. Cerró la puerta y apoyó la frente contra ella, respirando hondo. Pasó la mañana recorriendo el barrio, preguntando en tiendas, restaurantes y mercados si necesitaban ayuda. Recibió más rechazos que esperanzas, pero no se rindió. Cada negativa era una herida, pero también una prueba de su coraje. En su andar, recordó las palabras de su madre: quien hace el bien, recibe el bien, aunque tarde en llegar. Esas palabras eran su refugio, su escudo invisible contra la desesperanza. Cuando el sol alcanzaba su punto más alto, Natalia regresó a casa sin novedades. Se sentó en el sofá roto, mirando la luz que se filtraba a través de las cortinas raídas. Pensó en los ancianos, en la dulzura de sus ojos, en el abrazo agradecido que le habían dado. Eso era su única recompensa hasta ahora, pero no se arrepentía. Sabía que, aunque no pudiera verlo, su acción había dejado una huella profunda en el universo. Decidió no quedarse de brazos cruzados. Tomó un cuaderno viejo y comenzó a anotar ideas: ofrecer servicios de limpieza, vender empanadas, cuidar niños. No había tarea demasiado humilde si ayudaba a poner un plato de comida en la mesa. La dignidad no estaba en el tipo de trabajo, sino en la honestidad con que se hacía, y Natalia estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para cuidar a su pequeño mundo. Mientras escribía, un golpe seco en la puerta la sobresaltó. Miró el reloj. Era demasiado temprano para que Carlos regresara. Se levantó lentamente, el corazón latiendo rápido, preguntándose quién sería. No esperaba visitas, mucho menos en un día tan gris. Se acercó a la puerta con cautela, su mano temblando ligeramente sobre el picaporte. Al abrirla, no pudo creer lo que vio. Del otro lado, vestido de manera impecable, estaba Mauricio Palacios. Mauricio Palacios, con su traje perfectamente planchado y un semblante serio, se presentó ante Natalia. Durante unos segundos, ella no pudo articular palabra, demasiado sorprendida para reaccionar. El hombre, de unos 40 años, sostuvo una expresión de genuina gratitud. ¿Usted es Natalia Gutiérrez?, preguntó con voz firme pero amable. Natalia asintió, todavía desconcertada. No entendía qué hacía un empresario importante en la puerta de su humilde hogar. Mauricio explicó que había recibido finalmente los mensajes que dejó en su empresa. Había quedado impactado al conocer todo lo que Natalia había hecho por sus padres. Nadie hace algo así sin esperar nada a cambio, dijo, mirándola con un respeto que Natalia no estaba acostumbrada a recibir. Ella bajó la mirada, incómoda, como si sus actos fueran demasiado pequeños para merecer atención, pero Mauricio insistió en que aquel gesto había significado todo para su familia. Sin esperar invitación, Mauricio sacó de su chaqueta un sobre grueso y lo extendió hacia
Ella, Natalia, lo miró sin comprender, temiendo tocarlo. Dentro había dinero, más del que jamás había visto junto en su vida. «Esto es para usted», dijo Mauricio, por su bondad, su coraje y su humanidad. Natalia dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza. No había ayudado esperando recompensa, solo había hecho lo que sentía correcto. Mauricio sonrió ante su reacción, como si ya la hubiera anticipado. «No es solo dinero», agregó, «es una oportunidad». Le explicó que su empresa tenía un programa de becas para jóvenes en situación vulnerable, y que, después de saber su historia, quería ofrecerle una beca completa para terminar sus estudios. Además, un puesto de trabajo en la empresa estaría disponible para ella, con horarios compatibles con sus clases. Natalia apenas podía creer lo que escuchaba. Se llevó las manos al rostro, conteniendo las lágrimas. No era solo el dinero, era la posibilidad de un futuro, la puerta a un mundo que siempre había visto demasiado lejano. «¿Por qué yo?», preguntó, entre sollozos. Mauricio la miró con seriedad. «Porque personas como usted hacen que este mundo todavía tenga esperanza», respondió. Esas palabras perforaron las defensas de Natalia, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que la esperanza la inundara. Invitó a Mauricio a pasar. Aunque su casa era modesta y sencilla, él aceptó con humildad, sentándose en una de las sillas viejas de la cocina. Hablaron durante horas, de la vida, de los sueños, de las dificultades que había enfrentado. Mauricio, conmovido por su historia, reafirmó su decisión de apoyarla. Natalia sentía como si estuviera viviendo un sueño del cual no quería despertar. Cada palabra era un bálsamo sobre sus heridas invisibles. Carlos llegó de la escuela, en medio de la conversación, con su mochila desgastada colgando del hombro. Al ver a Mauricio, se detuvo en seco, confundido. Natalia se agachó y lo abrazó, contándole, con voz temblorosa de emoción, que todo iba a cambiar. Carlos no entendió todo en ese momento, pero la sonrisa radiante de su hermana fue suficiente para contagiarle esperanza. La vida, por fin, parecía estar devolviéndoles un poco de justicia. Esa tarde, Mauricio le pidió los documentos necesarios para formalizar su beca y su contrato de trabajo. Natalia buscó entre sus papeles viejos, sintiendo que cada documento era una llave que abría nuevas puertas. Todo parecía tan irreal que temía despertar de ese milagro, pero la mirada sincera de Mauricio le recordaba que, a veces, las recompensas llegan a quienes luchan sin rendirse. Era su momento, y estaba lista para tomarlo. Antes de irse, Mauricio le dio un apretón de manos firme y respetuoso. «Esta es solo la primera oportunidad», le dijo. «El resto lo construyes tú». Natalia lo acompañó hasta la puerta, viendo cómo se alejaba con paso decidido. Cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella, dejando escapar una risa temblorosa de alivio y felicidad. Había una nueva luz en su hogar, una que ni la pobreza ni las dificultades podían apagar. Esa noche, Natalia y Carlos celebraron con lo poco que tenían. Prepararon arroz y frijoles como si fuera un banquete real. Rieron, soñaron, planearon un futuro que antes parecía prohibido. Natalia sabía que los desafíos no desaparecerían mágicamente, pero ahora tenía herramientas, aliados, y sobre todo, una fe renovada en sí misma. El mundo, por primera vez en mucho tiempo, se sentía lleno de posibilidades. Antes de dormir, Natalia escribió en su cuaderno una sola frase: «La bondad nunca se pierde, solo tarda en regresar». Cerró el cuaderno con una sonrisa y abrazó a Carlos con fuerza. Afuera, el viento frío seguía soplando, pero dentro de su pequeño hogar, había calor, había amor, y sobre todo, había esperanza. Y Natalia sabía que, pase lo que pase, nunca dejaría de creer en la magia de los actos desinteresados. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y trámites para Natalia. Cada mañana se despertaba temerosa de que todo hubiera sido un sueño, pero la realidad persistía. Mauricio cumplió su palabra. Los documentos de la beca llegaron. Junto con la confirmación de su nuevo empleo, Natalia sentía una mezcla de entusiasmo y miedo. No estaba acostumbrada a recibir buenas noticias, y parte de ella temía que algo saliera mal en cualquier momento. La primera vez que Natalia puso un pie en la empresa,
sintió que estaba entrando en otro mundo. Todo era brillante, ordenado, lleno de personas que caminaban con confianza. Apretaba los documentos contra su pecho como si fueran un escudo. Mauricio la recibió personalmente en la entrada, dándole ánimos. «Nadie espera que sepas todo de inmediato», le aseguró con una sonrisa. Sus palabras eran un bálsamo que la ayudaba a respirar más tranquila. La empresa la ubicó en un área administrativa sencilla, ideal para sus horarios universitarios. Natalia trabajaría medio tiempo, permitiéndole asistir a sus clases en la tarde. El primer día fue un desafío. Tantas reglas, tantos rostros desconocidos, tantos sistemas nuevos, pero cada vez que dudaba, recordaba el motivo por el cual estaba allí. No solo por ella, sino también por Carlos, por su madre, por la promesa que se había hecho a sí misma. Los compañeros de trabajo, aunque amables, no entendían del todo su historia. Para ellos, Natalia era solo una nueva asistente más. Pero ella sabía el camino que había recorrido para llegar allí. Cada tarea que realizaba, cada archivo que ordenaba, era una victoria silenciosa. No necesitaba reconocimiento externo. Su mayor recompensa era saberse digna de esa oportunidad. Sera aferraba a cada pequeño logro como quien se aferra a un hilo de esperanza. Por las tardes, corría a su universidad con renovado entusiasmo. Las clases, que antes parecían lejanas e inalcanzables, ahora eran parte concreta de su vida. Escuchaba a los profesores con atención, tomaba notas con esmero, participaba como nunca antes. Su corazón, antes lleno de dudas, comenzaba a latir, con la fuerza de quien sabe que puede construir su propio destino. Cada paso, cada examen aprobado, era un ladrillo más en la construcción de su sueño. Carlos, desde casa, celebraba cada pequeño logro de su hermana. «Mi hermana es una universitaria de verdad», decía con orgullo a sus amigos. Natalia reía ante su entusiasmo, pero por dentro se sentía una guerrera silenciosa. Sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero ahora tenía armas para enfrentarlo: educación, trabajo y, sobre todo, fe en sí misma. Y esa combinación era más poderosa que cualquier obstáculo. Una tarde, al regresar del trabajo, encontró una carta deslizada bajo la puerta. Era de los ancianos que había ayudado en el tren. En ella, le agradecían nuevamente y le contaban cómo su acto de bondad había cambiado también sus vidas. Sus palabras eran cálidas, llenas de gratitud y amor. Natalia leyó la carta varias veces, llorando en silencio. No todos los días la vida te recuerda que hiciste una diferencia real en la existencia de alguien. Esa noche, colocó la carta en un marco improvisado y la puso sobre la mesa. Era un recordatorio tangible de que, incluso en los días más grises, los actos de bondad tienen un eco que trasciende el tiempo. Miraba la carta cada mañana antes de salir de casa, como una promesa silenciosa. No dejaría que el cansancio o la rutina apagaran su esencia. Su bondad era su mayor fuerza, su brújula en un mundo a veces hostil. En las semanas siguientes, Natalia empezó a soñar de nuevo. Soñaba con terminar su carrera, con abrir un pequeño centro comunitario para niños como Carlos. Soñaba con un futuro donde no tuviera que elegir entre ayudar a otros y sobrevivir. Cada pequeño avance era un paso más cerca de ese mundo posible, y aunque el miedo seguía existiendo, ya no gobernaba su vida. Ahora, la esperanza tenía la última palabra. Un día, sentada en el pequeño balcón de su casa, observó el atardecer teñir el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Carlos jugaba en el patio, riendo como solo los niños libres de preocupaciones pueden hacerlo. Natalia cerró los ojos por un momento, dejando que el viento acariciara su rostro. Se permitió sentir orgullo, algo que tantas veces se había negado. Había salvado a otros y, en el proceso, también se había salvado a sí misma. Mientras caía la noche, Natalia se prometió que no olvidaría de dónde venía, que su éxito no sería solo suyo, sino de todos los que alguna vez le tendieron una mano, aunque fuera con una sonrisa. En su corazón, sabía que la historia apenas comenzaba, y estaba lista para escribirla con la misma valentía, humildad y compasión que la habían traído hasta allí, porque quien siembra bondad,
siempre, cosecha milagros. Con el paso de los meses, Natalia se convirtió en una pieza valiosa dentro de la empresa. Su dedicación, su humildad y su deseo de aprender la hacían destacar. Mauricio seguía de cerca su evolución, brindándole consejos y alentándola a creer en sí misma. Para Natalia, cada día en ese edificio era un nuevo desafío, pero también una nueva oportunidad de superación. Ya no caminaba encorvada por la vida, ahora sus pasos eran firmes, seguros. Sabía que estaba construyendo algo real. En la universidad, sus profesores empezaron a notar su cambio. Natalia participaba activamente en clase, presentaba proyectos innovadores y se ofrecía como voluntaria en actividades comunitarias. El brillo en sus ojos contagiaba a quienes la rodeaban. Algunos compañeros, al conocer su historia, comenzaron a verla como una inspiración silenciosa. Ella no hablaba mucho de su pasado, pero su presencia decía más que 1000 palabras. Su vida era un testimonio viviente de resiliencia y esperanza. Carlos también florecía en su nueva escuela. Sus notas mejoraban, sus sueños se expandían. Veía en su hermana no solo una figura materna, sino un ejemplo de lo que era posible alcanzar. Natalia, por su parte, encontraba en las pequeñas victorias de Carlos la motivación para no detenerse. Cada tarde, después del trabajo y la universidad, ayudaba a su hermano con las tareas, cocinaba algo sencillo y contaban historias antes de dormir. La felicidad se había mudado, silenciosamente, a su hogar. Un día, mientras organizaba archivos en la empresa, Natalia encontró una convocatoria interna para un programa de formación en liderazgo. Era un curso intensivo para empleados con potencial de crecimiento. Su primer instinto fue pensar que no era suficiente para postularse, pero luego recordó todas las barreras que ya había superado. Con el corazón temblando de miedo y emoción, llenó el formulario de inscripción. Por primera vez, se permitía soñar en grande. Pasaron semanas de incertidumbre mientras esperaba la respuesta. Cada día, al abrir su correo electrónico, sentía mariposas en el estómago. A veces pensaba que había sido una locura atreverse a intentarlo, pero entonces recordaba a los ancianos, a Mauricio, a Carlos, a ella misma en los momentos más difíciles, y entendía que el verdadero fracaso habría sido no intentarlo. La esperanza, aunque frágil, era su combustible más poderoso. Finalmente, una tarde lluviosa, recibió el correo que cambiaría su vida una vez más. Había sido aceptada en el programa. Natalia soltó el teléfono y se tapó la boca para contener un grito de alegría. Lloró de felicidad, sola en su pequeño departamento, abrazando la carta de aceptación como si fuera un trofeo. Era la prueba de que su esfuerzo no había sido en vano, de que las semillas que había plantado con tanto dolor finalmente empezaban a florecer. Mauricio fue uno de los primeros en felicitarla. Sabía que lo lograrías, le dijo con una sonrisa orgullosa. Para Natalia, esas palabras eran tan importantes como el propio logro. No era solo su talento lo que la había llevado hasta allí, era su tenacidad, su bondad, su capacidad de seguir creyendo en la vida a pesar de todo. Y ahora, el futuro se abría ante ella como un campo vasto y lleno de caminos posibles. Los cursos de liderazgo eran exigentes, desafiantes y a veces intimidantes. Pero Natalia se entregó a ellos con la misma pasión que había puesto en cada etapa de su vida. Aprendía sobre gestión de proyectos, habilidades interpersonales, toma de decisiones estratégicas. Cada clase era un escalón más hacia un destino que antes parecía reservado para otros. Ahora, sabía que también podía ser suyo si luchaba con todo su corazón. Carlos, desde su pequeño escritorio en casa, también estudiaba con renovada pasión. «Quiero ser como tú, Natalia», le decía entre risas, y ella, acariciándole el cabello, prometía en silencio que haría todo lo posible para darle el mejor ejemplo, porque su lucha ya no era solo por ella misma, sino por todos los sueños que habitaban bajo su techo. La vida había cambiado, pero la esencia de su misión seguía intacta: amar, proteger y construir. Cada logro nuevo era celebrado con la misma sencillez de siempre: una comida casera, una película vieja, una noche de risas en el pequeño sofá.
Natalia no necesitaba lujos para sentirse rica. Sabía que la verdadera riqueza estaba en la gratitud, en el amor, en la dignidad de vivir con propósito. Esa lección, aprendida en los días más duros, era ahora su mayor tesoro, uno que ningún dinero podría comprar ni robar. Así, entre jornadas de trabajo, estudios y momentos compartidos, Natalia seguía caminando hacia su futuro, un paso a la vez, sin olvidar sus raíces, sin perder su esencia. Cada nuevo amanecer era una oportunidad para reafirmar su fe en la bondad humana, y mientras lo hacía, el universo seguía susurrándole que, aunque el camino fuera difícil, siempre valía la pena apostar por el amor y la solidaridad. Una tarde de primavera, mientras Natalia organizaba documentos en la recepción de la empresa, escuchó una voz conocida que pronunció su nombre. Al girar, encontró a los ancianos que había ayudado meses atrás, sonriendo con una calidez que derritió su corazón. Estaban más saludables, más animados, y traían en las manos una pequeña caja envuelta en papel dorado. Natalia parpadeó, sorprendida, mientras un torrente de emociones la inundaba de golpe. Los ancianos, Tomás y Elena, insistieron en abrazarla antes de decir una sola palabra. La abrazaron con fuerza, como si fuera una hija que habían recuperado. Queríamos darte algo, aunque nunca podríamos pagarte lo suficiente, dijo Elena, con lágrimas en los ojos. Natalia intentó rechazar el regalo, pero ellos insistieron. Acepta esto como símbolo de nuestro amor y gratitud, agregó Tomás, su voz temblando de emoción. Al abrir la caja, Natalia encontró una pulsera de plata sencilla, pero hermosa, con un pequeño grabado: por tu bondad infinita. No pudo evitar llorar, conmovida hasta lo más profundo de su ser. No era el valor material, sino el significado detrás de aquel gesto. Esa pulsera representaba la conexión humana, el reconocimiento de algo que a menudo el mundo ignora, la importancia de un acto de bondad en el momento preciso. Se sentaron en una pequeña sala de descanso, conversando como viejos amigos. Los ancianos le contaron cómo su vida había mejorado desde aquel día. Gracias a Natalia, habían recuperado la confianza en las personas, en la generosidad, en el futuro. Elena volvió a tejer, su pasión de juventud, y Tomás empezó a dar clases de historia en un centro comunitario. Sus días, antes vacíos, ahora estaban llenos de propósito. Natalia escuchaba en silencio, emocionada. No siempre tenemos la oportunidad de ver el impacto de nuestras acciones en la vida de otros, pero allí estaba, tangible, real, como una semilla que había germinado y dado frutos inesperados. En ese momento, entendió que su historia no era solo suya, era parte de una cadena invisible de actos de amor que se multiplicaban silenciosamente en el mundo. Antes de despedirse, Elena tomó las manos de Natalia entre las suyas. Nunca cambies, le susurró con ternura. Este mundo necesita más personas como tú. Natalia asintió, sintiendo que esas palabras se grababan en su alma como un tatuaje invisible. Prometió en silencio honrar esa confianza, seguir siendo un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Era una responsabilidad que aceptaba con todo su corazón. Cuando los ancianos se marcharon, Natalia permaneció un largo rato en la recepción, acariciando la pulsera en su muñeca. Cada vez que la miraba, recordaba quién era, de dónde venía, y hacia dónde quería ir. No importaban los desafíos futuros, su esencia seguiría intacta. Era más que una trabajadora, más que una estudiante, era un testimonio viviente de que la bondad podía cambiar destinos enteros. Esa noche, al llegar a casa, mostró la pulsera a Carlos, quien la miró con admiración. Eres una heroína de verdad, dijo con la inocencia de sus 10 años. Natalia se rió, despeinándole el cabello. No se sentía una heroína, solo alguien que había hecho lo correcto en un mundo que a veces parecía olvidar lo que realmente importaba. Pero en los ojos de su hermano, entendía que su ejemplo estaba sembrando nuevas semillas. En los días que siguieron, Natalia sentía una energía nueva en su interior. Cada desafío era enfrentado con una sonrisa, cada problema, con paciencia. Sabía que las cosas no siempre serían fáciles, pero ahora tenía pruebas vivas de que sus acciones, aunque pequeñas,
podían resonar más allá de lo visible. Era una guerrera silenciosa, peleando sus batallas cotidianas con amor como su espada y la esperanza como su escudo. Empezó a involucrarse más en proyectos comunitarios, ofreciendo su tiempo para ayudar a quienes lo necesitaban, no por reconocimiento, no por obligación, sino porque sabía en carne propia el valor de una mano extendida en el momento justo. Natalia había encontrado su misión en la vida, y no pensaba renunciar a ella, porque entendía, mejor que nadie, que cada gesto de bondad era una chispa capaz de encender miles de corazones. Y así, mientras el mundo seguía su curso frenético, Natalia caminaba a contracorriente, sembrando pequeñas luces en cada rincón que tocaba. Sabía que no podía cambiar el mundo entero de un solo golpe, pero también sabía que cambiar una vida ya era suficiente para comenzar a transformar el universo. Y en su pecho, latiendo fuerte, la promesa silenciosa: nunca dejar de creer en el poder del bien. Con el paso de los meses, Natalia fue ascendiendo en su trabajo gracias a su esfuerzo y dedicación. Ya no era solo una asistente administrativa, ahora coordinaba pequeños proyectos, guiando a otros jóvenes como ella. Cada logro era una victoria, compartida con Carlos, que seguía creciendo sano, feliz y lleno de sueños. La vida en su pequeño hogar, aunque modesta, era ahora un espacio de esperanza y alegría. Natalia había logrado lo impensable: cambiar su destino con actos de amor. Mauricio Palacios seguía siendo una figura cercana, casi un mentor silencioso. Observaba el crecimiento de Natalia con orgullo genuino, recordando siempre el momento en que la conoció. Más de una vez, le confesó que su historia había cambiado su propia perspectiva sobre la vida. No solo ayudaste a mis padres, Natalia, le dijo una tarde, también me ayudaste a mí a recordar lo que realmente importa. Sus palabras eran como semillas que seguían floreciendo en su corazón. Carlos, inspirado por el ejemplo de su hermana, empezó a participar en actividades escolares, de voluntariado, ayudaba a compañeros con dificultades, organizaba campañas de donación de libros y soñaba con ser maestro algún día. Natalia lo miraba desde lejos, emocionada y agradecida. Todo el esfuerzo, todas las lágrimas, todas las noches sin dormir, habían valido la pena. Su pequeño mundo ahora estaba lleno de amor, de metas y de promesas cumplidas. El barrio donde vivían, que solía ser un lugar gris y olvidado, también empezó a transformarse. Motivada por su experiencia, Natalia organizó talleres gratuitos para jóvenes, clases de apoyo escolar, actividades recreativas, espacios seguros donde los niños pudieran soñar sin miedo. Cada vez más personas se sumaban a su proyecto, contagiadas por su entusiasmo y su visión. La bondad, como una piedra lanzada al agua, creaba ondas que llegaban cada vez más lejos. Una mañana, mientras preparaba café, Natalia recibió una invitación inesperada. La empresa donde trabajaba quería nominarla para un premio de responsabilidad social. Al principio dudó en aceptar. No buscaba reconocimiento, solo hacer lo correcto. Pero Mauricio la animó: tu historia puede inspirar a otros a no rendirse. Después de pensarlo mucho, Natalia aceptó, no por vanidad, sino porque sabía que su ejemplo podía abrir más puertas para quienes venían detrás. El día de la premiación, Natalia subió al escenario con el corazón latiendo desbocado. Vestía un sencillo vestido azul que había comprado con sus primeros ahorros. Frente al micrófono, miró a la multitud y respiró hondo. No habló de cifras ni de logros empresariales. Habló de humanidad, de solidaridad, de cómo un simple acto de compasión puede cambiar el mundo. Sus palabras, sinceras y humildes, arrancaron aplausos sinceros del público. Cuando bajó del escenario, encontró a Carlos esperándola con un ramo de flores hechas a mano. «Eres mi orgullo», le dijo, abrazándola con fuerza. Natalia cerró los ojos, dejando que ese momento se impregnara en su alma para siempre. No importaban los premios, los reconocimientos ni las medallas. Lo que realmente importaba estaba allí, en ese abrazo pequeño pero infinito, en ese amor que había resistido todas las tormentas. La vida siguió, con sus retos y sus días grises,
pero Natalia ya no era la misma. Había aprendido que la verdadera fuerza no se mide en el dinero ni en los títulos, sino en la capacidad de no rendirse. Cada obstáculo era ahora un peldaño más hacia sus sueños, y aunque el miedo nunca desaparecía del todo, había aprendido a caminar de la mano de la esperanza, confiando en que el amor, tarde o temprano, siempre encuentra su camino. El proyecto comunitario creció tanto que recibió apoyo de otras organizaciones. Pronto, Natalia se encontró liderando un pequeño centro de formación para jóvenes de bajos recursos. Ver las sonrisas de aquellos niños y adolescentes era la recompensa más grande. Cada clase, cada charla, cada actividad era un recordatorio viviente de que su sufrimiento no había sido en vano. Había transformado su dolor en luz para otros. Un domingo por la tarde, mientras pintaban un mural comunitario, Natalia se detuvo a observar su alrededor. Niños riendo, jóvenes compartiendo, vecinos trabajando juntos. Todo lo que alguna vez soñó, ahora era real. Se limpió una lágrima rebelde y sonrió, sabiendo que aún quedaba mucho por hacer, pero también sabiendo que, mientras existieran corazones dispuestos a ayudar, siempre habría esperanza, y ella sería, por siempre, parte de esa cadena de bondad. Mientras el sol se escondía detrás de los edificios, Natalia se permitió un momento de paz. Cerró los ojos y, en silencio, agradeció por todo lo perdido, por todo lo ganado, por todo lo aprendido, y en su pecho, vibrando fuerte como un himno silencioso, la promesa eterna: seguir caminando, seguir sembrando, seguir creyendo, porque ella sabía, más que nadie, que la bondad cambia el mundo, un acto a la vez. Con el centro comunitario en funcionamiento, Natalia sentía que su propósito en la vida estaba más claro que nunca. Cada niño que aprendía a leer, cada joven que soñaba en grande, era una victoria contra la indiferencia. Había días agotadores, momentos de frustración y cansancio extremo, pero bastaba una sonrisa, un gracias sincero, para recordarle por qué había empezado. Era en esos pequeños instantes donde encontraba la verdadera recompensa. Un sábado por la mañana, recibió una invitación para dar una charla en una universidad. Querían que compartiera su historia de vida con estudiantes de trabajo social. Al principio, dudó. ¿Qué podía enseñar ella a jóvenes que quizás nunca habían conocido la pobreza o la desesperanza? Pero luego comprendió que su voz era necesaria. Su historia no era solo suya. Era el eco de millones de historias invisibles que merecían ser escuchadas. La conferencia fue un éxito inesperado. Natalia habló sin guión, dejando que su corazón guiara sus palabras. Habló de los días de hambre, de las puertas cerradas, del tren donde todo cambió. Habló de la importancia de la empatía, de mirar a los demás con ojos de compasión. Cuando terminó, la ovación fue larga y emocionada. Muchos estudiantes se acercaron, agradeciéndole por mostrarles una realidad que no aparece en los libros. Al salir del auditorio, Natalia sintió una fuerza nueva recorrer su cuerpo. Sabía que su misión apenas comenzaba. No bastaba con ayudar a unos pocos. Quería inspirar un cambio más grande. Soñaba con expandir su centro comunitario, crear becas, formar futuros líderes comprometidos con la justicia social. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero también sabía que no estaba sola. Había una red invisible de personas buenas acompañándola. Carlos, ahora adolescente, seguía siendo su compañero de vida. Cada logro de Natalia era también un logro de él. Todo lo que soy te lo debo, hermana, le decía con una sonrisa tímida. Natalia se emocionaba, recordando aquellas noches de incertidumbre, de promesas silenciosas frente a la pobreza. Verlo crecer sano, estudioso y lleno de sueños, era la prueba viviente de que todo había valido la pena. Su lucha había tenido sentido. En una de esas tardes tranquilas, mientras organizaban libros en el centro comunitario, Carlos encontró el viejo cuaderno donde Natalia solía escribir. Lo hojeó con curiosidad y leyó en voz alta la frase escrita años atrás: la bondad nunca se pierde, solo tarda en regresar. Natalia sonrió al escucharlo, recordando el día que había escrito esas palabras, temblando de miedo y esperanza. Ahora, más que nunca, sabía que eran ciertas. El mural comunitario, lleno de colores y mensajes de esperanza,
era testigo silencioso de la transformación. Allí, en cada trazo, en cada mano pintada, quedaban impresos los sueños de un barrio que había renacido. Natalia solía sentarse frente a él en los atardeceres, reflexionando sobre todo lo vivido. No había camino fácil, no había recetas mágicas, solo amor, perseverancia y una fe inquebrantable en el poder del bien. Un día, mientras plantaban árboles en el patio del centro, Carlos preguntó: ¿alguna vez pensaste en rendirte? Natalia se detuvo un momento, mirando el cielo azul. Sí, admitió con sinceridad, muchas veces, pero cada vez que quise rendirme, algo pequeño, una sonrisa, un gesto, una mano amiga me recordó que no estaba sola. Carlos asintió, como si esas palabras se clavaran profundamente en su alma joven. La vida seguía, con sus luces y sus sombras, pero ahora Natalia caminaba con pasos firmes. Sabía que vendrían nuevos desafíos, nuevas pruebas, pero también sabía que llevaba dentro de sí la fuerza para superarlos. No era una heroína de cuentos, era una mujer común que había elegido, una y otra vez, no dejarse vencer. Y en esa elección diaria radicaba su verdadera grandeza. Cada mañana, antes de empezar el día, Natalia pasaba su mano por la pulsera de plata en su muñeca. Recordaba a Tomás y Elena, al tren, a la decisión que cambió su vida para siempre, y sonreía, sabiendo que su historia era un recordatorio eterno de que un solo acto de bondad, hecho con amor verdadero, puede desencadenar milagros donde menos se espera. Y así, con el corazón lleno, seguía caminando hacia el mañana, porque Natalia Gutiérrez sabía que la bondad, esa fuerza silenciosa e invencible, era el único camino seguro hacia un futuro mejor. La vida de Natalia Gutiérrez es un testimonio silencioso de que la bondad, incluso en sus formas más pequeñas, tiene el poder de transformar el mundo. No necesitó riquezas, títulos ni reconocimientos para marcar una diferencia. Solo necesitó un corazón dispuesto, una mano extendida y la convicción de que ayudar a otros siempre sería el camino correcto. Su historia nos enseña que los verdaderos milagros comienzan en los gestos cotidianos, en la compasión que se ofrece sin esperar nada a cambio. A través de su sacrificio, Natalia encontró no solo nuevas oportunidades, sino también una misión, mucho más grande que ella misma. Cada vida que tocó, cada joven que inspiró, cada rincón del barrio que iluminó con su esfuerzo, es parte de un legado que continuará creciendo, porque cuando actuamos desde el amor genuino, nuestros actos se expanden más allá de lo que podemos ver. La bondad, como las semillas al viento, germina en los lugares más inesperados. Hoy, Natalia sigue caminando, con la misma humildad y la misma fuerza que la llevaron a cambiar su destino. No olvida sus raíces, ni las noches de hambre, ni los días de desesperanza. Cada paso que da es una promesa silenciosa a la joven que una vez fue: nunca rendirse, nunca dejar de creer, porque sabe que los caminos más difíciles conducen a los destinos más hermosos, y que el verdadero éxito se mide en las vidas que logramos tocar. La historia de Natalia nos invita a mirar a nuestro alrededor y preguntarnos: ¿cuántas veces hemos tenido la oportunidad de ser esa mano tendida y no la aprovechamos? Nos recuerda que no importa cuán pequeño sea el gesto, siempre puede ser el inicio de algo extraordinario. En un mundo que a menudo parece olvidar lo esencial, Natalia nos demuestra que la bondad verdadera no solo cambia destinos, salva almas, enciende esperanzas y construye futuros mejores.